Bien, el día sábado hablaron de faringoamigdalitis superficiales, ¿no? El tema que nos toca hoy es faringoamigdalitis profundas, ¿sí? Las faringoamigdalitis profundas son procesos infecciosos que causan una celulitis indurativa o supurativa de los espacios perifaringeos, ¿sí? Los espacios faringeos profundos son espacios que tienen tejido celular laxo y elementos adenovasculonerviosos. Cuando uno habla de faringoamigdalitis profundas, tenemos que hacer una diferenciación histológica entre lo que es un absceso y lo que es un flemón, ¿ya? Nosotros conocemos al absceso como una colección purulenta delimitada, ¿sí? Y el flemón es una especie de colección o inflamación no limitada del tejido conjuntivo y que va disecando planos tisulares, ¿ya? O sea, es una colección que todavía no está consolidada como un absceso, ¿sí? Esto es importante conocerlo porque cuando veamos la parte de absceso periamigdalino, uno tiene que hacer ese diagnóstico clínico con el paciente, ¿ya? Entonces, la faringe es un conducto músculo-membranoso vertical, continuo, de unos 15 centímetros, que va desde la base del cráneo hasta el borde inferior de la sexta vértebra cervical, ¿sí? Hay tres partes: la rinofaringe, que es la que está detrás de la nariz; la orofaringe, donde están las amígdalas palatinas; y la hipofaringe, ¿ya? Y esta se continúa con el esófago. Las paredes de la faringe están formadas por diferentes capas. Tenemos hacia afuera la mucosa, la caja conjuntiva submucosa o fascia faringo-basilar, la capa muscular, que es una superposición de los músculos constrictores, y por último una fascia o una capa conjuntiva que es la fascia perifaringea, ¿sí? Hay que tener en cuenta que las aponeurosis cervicales delimitan diferentes espacios celuloadiposos o viscerales del cuello, desempeñándose un papel importante en la limitación o en la propagación de los abscesos, ¿sí? Hay que tener en cuenta esto. ¿Cómo clasificamos nosotros las faringitis profundas, ¿sí? En abscesos intraamigdalar, absceso periamigdalino, los abscesos retrofaringeos, los abscesos parafaringeos, que puede ser el preestiloideo o retroestiloideo, y los abscesos del suelo o del piso de la boca o angina de Ludwig, ¿sí? ¿Cuáles son los agentes encargados de ocasionar este tipo de patologías? Bueno, en general, la mayoría de los abscesos periamigdalinos suelen ser secundarios, ¿no?, a una faringoamigdalitis supurativa o purulenta o pultácea o membranosa, como quieran llamarle, que suele estar originada por el Streptococcus pyogenes, ¿sí? Pero una vez que se instala la colección purulenta, pueden aparecer anaerobios o una flora polimicrobiana. El origen dental, las infecciones de la tercera molar, pueden ser el origen también de un absceso periamigdalino, ¿sí? Las ingestas de cuerpos extraños o los traumatismos en procedimientos endoscópicos. Estos últimos están más ligados a lesiones y formaciones de abscesos a nivel retrofaríngeo, ¿sí? Especialmente los huesos de pollo, cuando raspan la faringe, pueden desencadenar una infección a nivel retrofaringea. Bueno, y últimamente también lo hemos estado viendo con el auge de algunos colegas que hacen infiltraciones de triamcinolona a nivel de la pared de la faringe para la faringitis crónica, que es algo que no sé de dónde lo han inventado. Estamos viendo también algunas colecciones o abscesos retrofaringeos en forma iatrogénica, ¿sí? Em, y no se olviden que la angina de Ludwig o del piso de la boca en general
es de origen dental, ¿sí? El absceso intracapsular o intraamigdalar es una colección purulenta limitada al interior del parénquima amigdalar. Habitualmente drena espontáneamente a partir de una cripta infectada y cuando drena puede venir acompañada de una pequeña hemorragia. Es común en niños, pero también se puede ver en adultos. El tratamiento suele ser médico, con antibióticos. Eh, ¿Por qué? Porque en general drenan espontáneamente, pero a veces estas pequeñas colecciones se encapsulan, ¿sí? Y hay que hacer una pequeña incisión a nivel de la cripta que está encapsulada para que pueda drenar esa pequeña colección purulenta, ¿sí? Suelen formarse dentro de la amígdala, ¿sí? Y tenemos el flemón periamigdalino, que es la vedette de esta clase, ¿no? Que lo que más comúnmente vemos nosotros. Acá, en cuanto al flemón periamigdalino, nosotros eh, tenemos que hacer la diferenciación, como les mencioné, entre un flemón y un absceso. Entonces, por definición, el absceso periamigdalino es una patología indurativa cuando es un flemón o supurativa cuando ya se ha formado el absceso que se instala en el espacio periamigdalino, ¿sí? Una infección de tejidos y espacios profundos del cuello. Suele aparecer entre el séptimo a décimo día del inicio de una amigdalitis. Si bien puede aparecer a cualquier etapa de la vida, lo más frecuente es verlo en adultos entre la segunda y la tercera década, ¿sí? Hay un aproximado de 30 casos por cada 100.000 habitantes. Es un cuadro capaz de originar una morbilidad grave como una fascitis necrotizante y una mediastinitis. Y si no se controla y no se trata, puede tener una tasa de mortalidad elevada, ¿sí? El absceso periamigdalino es la infección más frecuente de los tejidos profundos del cuello y la complicación más usual de las faringoamigdalitis agudas, ¿sí? Un 10 a 20% de estos pacientes tienen antecedentes de amigdalitis recurrentes y ocasionalmente puede ocurrir en pacientes sin amigdalitis y en amigdalectomizados. Es raro, pero puede pasar, ¿sí? El espacio periamigdalino es un espacio o una cavidad virtual, ¿sí? Donde encontramos a la amígdala palatina con su cápsula por dentro hacia la línea media, la pared faríngea con las fibras horizontales del músculo constrictor superior de la faringe por fuera. A nivel anterior encontramos el pilar anterior con el músculo palatogloso y en la parte posterior el pilar posterior con las fibras verticales del músculo palatofaríngeo, ¿sí? Estos son los límites de este espacio virtual periamigdalino, ¿sí? Acá vemos una imagen de donde se forma el absceso periamigdalino anterosuperior, que es el más frecuente, ¿sí? Suele formarse a nivel de este sitio. Si es que no se controla, el absceso puede migrar hacia los espacios más profundos del cuello, ¿sí? Bueno, como les mencioné, los agentes etiológicos, el estreptococo beta hemolítico del grupo A, Viridans, Haemophilus influenzae, el neumococo y Staphylococcus aureus. Ahora, ¿cuál es la patogenia del absceso periamigdalino? ¿Sí? El absceso periamigdalino puede ser secundario a una amigdalitis aguda o crónica reagudizada o recurrente, o a una patología infecciosa del tercer molar, de un absceso periapical o una pericolonaritis, ¿ya? Ahora, a través de estas patologías, ¿cómo se puede diseminar? Por vía linfática o por continuidad que podría estar favorecido, por ejemplo, en una amigdalitis aguda, por criptas amigdalinas muy profundas que pueden llegar hasta el espacio periamigdalino o a la cavidad periamigdalina, o por una presencia de una foseta supraamigdalina conocida como senos de Tourtois, que es una especie de remanente de tejido amigdalino a nivel apical en el polo superior que no contendría cápsula y donde las bacterias se podrían diseminar más rápido hacia esa zona, ¿sí? Y en algunos casos por un gran desarrollo del polo superior con prolongaciones intravésicas del tejido amigdalino, ¿sí?
Ahora, ¿cómo se clasifican los flemones periamigdalinos? En ánteros superiores, que es el más común, y los periamigdalinos posteriores, ¿sí? Que son muy raros, ¿sí? ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, acá es muy característico la urinofagia intensa, la fiebre con escalofríos, el trismus por irritación de los músculos pterigoideos, la otalgia refleja al oído homolateral y el paciente suele tener una lateralización homolateral de la cabeza por contractura antálgica. Es un paciente que al no poder deglutir por el dolor, lo vamos a encontrar con pitialismo, cialorrea, cefalea, y lo que es muy característico cuando el paciente se sienta a conversar con usted, que en realidad él no se sienta a conversar, sino es el familiar, porque el paciente no puede abrir ni la boca. Cuando tú le preguntas al paciente, el paciente te habla con una voz gangosa o gutural, ¿sí? La lengua puede estar saburral porque el paciente no puede tomar ni líquidos y suele haber halitosis o mal aliento, ¿sí? Cuando hacemos el examen físico, vemos un paciente en muy mal estado general, un paciente que no puede tener tiene una apertura bucal muy disminuida, ¿sí? Con suerte, si podemos meter un dedo eh, eh, sería fantástico, por lo menos para hacer un diagnóstico, ¿no? Porque a veces el paciente tiene una apertura bucal tan disminuida que no te deja ni siquiera revisar la garganta, ¿sí? Y la cialorrea y la litosis, ¿no? Cuando hacemos la exploración, si bien te dice acá una amigdalitis pultácea o supurativa, es muy difícil ver la amígdala. Uno puede ver la amígdala del otro lado quizás, pero esa amígdala es muy difícil de ver porque el pilar anterior está tan abombado que desplaza hacia abajo y hacia la línea media a la amígdala de ese lado, ¿sí? Hay un abombamiento del pilar en la zona superior y una de las cosas muy características que uno se da cuenta que estamos ante la presencia de un probable absceso, es que vemos que la úvula está edematizada. Cuando ustedes ven una úvula que tiene como un tejido laxo, como un agua que le cuelga a nivel periférico, ¿sí? Lo primero que tienen que hacer es sospechar en un absceso periamigdalino, ¿ya? Y la úvula, por supuesto, desplazada hacia el otro lado, ¿ya? En conclusión, lo que nosotros vamos a encontrar cuando revisamos la garganta del paciente es una asimetría entre una hemifaringe y la otra hemifaringe, ¿sí? Tal cual como se ve acá en la imagen, ¿no? Vemos una úvula y los bordes del pilar totalmente edematizados, ¿sí? Y este abombamiento de la zona, ¿sí? Cerca del paladar blando inclusive, a nivel del pilar anterior, de ese mismo lado. Las formas posteriores son muy infrecuentes. Yo la verdad que nunca en mi vida he visto una. Las que he visto han sido casi todas anteros superiores, ¿sí? Y suele estar entre la amígdala y el pilar posterior. Los síntomas son muy similares, pero en general es un paciente que no suele tener trismus y casi no hay abultamiento del polo superior. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Lo principal es la clínica, el examen de Fauces, cuando le abrimos la boca al paciente y vemos ese abombamiento y esa asimetría. Podemos hacer un examen de laboratorio donde vamos a ver leucocitosis. Y acá algo muy importante para hacer un diagnóstico concreto, si estamos ante la presencia de una induración o flemón o un absceso, es la punción aspirativa. Con la punción aspirativa, esto sirve para un diagnóstico, la decisión terapéutica y, de ser necesario, un cultivo y antibiograma. ¿Ya? Una tomografía computada del cuello, de ser necesario, en caso uno no tenga un diagnóstico claro de la situación, ¿no? Por ejemplo, un paciente que uno lo punza y no le encuentra nada y sigue con esa zona indurada, aumentada de volumen, no tienes un diagnóstico concreto después de, no sé, de unos 3, 4 días de tratamiento. Bueno, en ese caso, una tomografía computada de cuello. Quizás estamos ante la presencia de otra patología como un tumor, un absceso parafaringeo, una periamigdalitis, un adenoma pleomórfico, ¿ya? Pero no es que a todos los pacientes que vienen con absceso periamigdalino les pedimos una tomografía, ¿sí? Es ante una situación en la que no puedo tener un diagnóstico claro de la situación, ¿ya? ¿Cuáles son las complicaciones?
faringeas, el flemón de piso de boca, las cervicales por progresión de la supuración, laringeas que se extiende, ¿sí?, con el edema, un paciente que puede entrar en una sepsis con tromboflebitis del seno cavernoso por vía pterigoidea. Ojo, ¿ya? ¿Cuál es el tratamiento del flemón periamigdalino? ¿Sí? Esto dependerá mucho si estamos ante la presencia de un flemón o de un absceso. Entonces, como ustedes pueden ver, no hay un único tratamiento para abordarlo, ¿sí? Algunos hablan de antibiótico endovenoso más punciones aspirativas repetidas, antibiótico endovenoso más incisión y drenaje bajo anestesia local, antibiótico endovenoso más punciones más drenaje quirúrgico, ¿sí? Que sería más o menos lo mismo que la incisión y drenaje bajo anestesia local, ¿sí? La amigdalectomía durante el proceso infeccioso mismo, en caliente, ¿sí? Y la amigdalectomía diferida. A ver, de estas cosas yo aprendí algunas, ¿sí? Hubieron algunos artículos durante un tiempo que mencionaban que las punciones aspirativas repetitivas de la colección periamigdalina podría resolver el caso, ¿sí? Y que tenían una efectividad de más de un 98% en relación a un drenaje quirúrgico, ¿sí? Del absceso periamigdalino. Yo la verdad que lo hice 2, 3 veces, tuve buenos resultados, pero en una oportunidad, la verdad es que me fue muy mal con una paciente, una adulta mayor, ¿sí? Que le hice punciones repetitivas, ¿sí? Y después terminó con un absceso peor que tuve que drenarlo quirúrgicamente. Entonces, la verdad, hay artículos que te hablan de punciones aspirativas repetitivas, no las hago más. Sinceramente, yo lo que hago es una punción diagnóstica, ¿sí? Y si veo que la punción viene con colección de materia, ¿sí? Le hago un drenaje, ¿sí? Con un bisturí o con una tijera hasta encontrar la cavidad eh, eh, periamigdalina, ¿ya? Esto de que la amigdalectomía durante el proceso infeccioso en caliente, esto quiere decir que tú drenabas el absceso y en ese mismo momento le sacabas la amígdala, se hizo durante un tiempo en adultos, pero una persona que lo preconizó durante mucho tiempo tuvo un accidente eh, y tuvo un problema serio donde una paciente le hizo una sepsis y después es como que esto quedó un poco en el olvido y no se recomienda actualmente. Pero hace un año estuvimos en un evento fuera del país y estamos viendo que en un hospital de niños de Chile lo están haciendo en los niños, ¿sí? Según ellos, con una buena tasa, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que para tú poder drenar un absceso periamigdalino en un niño, ¿sí? Ellos lo duermen. Entonces ellos dicen que cuando lo duermen y lo drenan el absceso, la amígdala está prácticamente decolada. Y lo único que hacen es extirparla. Y que no tienen casi sangrado, porque es como que el lecho quirúrgico está como cicatrizado o cauterizado y, y- y- y le va muy bien, según ellos, ¿no? Pero bueno, son cosas que ellos están haciendo. Han hablado ya de el año pasado, tenían 8 o 9 casos, pero la mayoría de, digamos, el consenso mayor, nadie te lo recomienda esto, ¿no? Por lo menos en adultos, ¿sí? Bueno, veamos qué pasará más adelante, ¿no? En medicina la verdad de hoy es la mentira del futuro, así que veremos si les va muy bien o en algún momento tienen alguna complicación o no, ¿ya? Y por supuesto el tema de la amigdalectomía en diferido, que en realidad es como para intentar prevenir que no vuelvan a recurrir, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos con un paciente con un flemón periamigdalino? Lo internamos, lo mandamos a la casa, ¿sí? Tenemos dos alternativas terapéuticas, ¿sí? La primera, por supuesto que el paciente hay que cubrirlo con antibiótico. Nosotros tenemos que ver si es un paciente ambulatorio, si es un paciente que tolera la vía oral,
Entonces puedo enviarlo a su casa con antibióticos, con amoxicilina, con ácido clavulánico por 114 días, siempre y cuando tenga un paciente que tenga un flemón, ¿no? Que no tenga una colección purulenta y quizás con antibiótico bioral en 48 horas lo puedo controlar y ver si es que el flemón desapareció o se transformó en un absceso, ¿ya? Ahora, si el paciente no puede deglutir, no puede comer, tiene intolerancia a la vía oral, lo tengo que hospitalizar, ¿sí? Si no lo puedo hospitalizar o el paciente no quiere hospitalizarlo, por lo menos ponerle una vía para pasarle líquidos, hidratarlo, ¿sí? Y pasarle antibióticos endovenosos, que puede ser penicilina G sódica sola o combinada con clindamicina o metronidazol, ¿sí? En general, yo lo que más uso hoy es ceftriaxona con clindamicina, ¿sí? Pero tienen la opción de usar también penicilina con clindamicina, ¿ya? Eh, Se le puede agregar analgésicos y antiinflamatorios. Acá los corticoides son muy importantes para disminuir el edema y la odinofagia. Podemos usar betametasona o dexametasona. Le podemos dar AINES, podemos agregarle metamizol, que también anda muy bien para ayudarlo con el dolor, ¿sí? Y después tenemos el drenaje quirúrgico, ¿sí? Que esto dependerá si esto es un flemón o es un absceso. O sea, para hablar de un drenaje quirúrgico, yo primero tengo que hacer el diagnóstico diferencial si estoy ante la presencia de una celulitis o un flemón o un absceso. Lo que hago es donde veo el abultamiento, tacto y lo pulso con una aguja. Le puedo poner un poquito de anestesia tópica local, ¿sí? O infiltrativa, ¿sí? Y si yo donde pulso, aspiro, sale material purulento, entonces lo que hago es una pequeña incisión con una hoja de bisturí o con una tijera, una Metzenbau, y con una pinza mosquito larga voy decolando hasta alcanzar la cavidad periamigdalina, ¿sí? Entonces, tenemos la punción, ¿sí? La colección en general es a este nivel, el tema del drenaje es arriba, a veces no es tan fácil encontrarlo, me ha pasado un par de veces que no lo he podido encontrar, eh, pero bueno, en general, ahí donde punzas suele estar la cavidad. La incisión tampoco es tan grande, sino esto es para sacar una amígdala más o menos, la incisión es más o menos a este nivel, ¿sí? Y la amigdalectomía, ¿sí? En general, la amigdalectomía se recomienda en forma diferida, 30 o 40 días luego del flemón, en pacientes con antecedentes de flemones previos, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo es la evolución de estos pacientes? Si uno hace un buen diagnóstico rápido, ¿sí? Y un tratamiento adecuado, el diagnóstico la evolución es buena, ¿sí? Hay un 25% de pacientes que presentan más de un episodio de flemones. La amigdalectomía es el tratamiento definitivo para que no vuelvan a aparecer, aunque como hemos visto, rara vez pueden aparecer en pacientes amigdalectomizados, y clásicamente se realiza si existían dos episodios. Eh, yo me acuerdo que cuando yo me formé hace más de 20 años en mi residencia, mi jefe de servicio me decía, paciente que tiene o que te hizo un absceso periamigdalino tiene el camino hecho para hacer el segundo. Y ese paciente lo tienes que operar. Entonces nosotros lo teníamos ya grabado como una maquinita en la cabeza y los pacientes que hacían un absceso los operábamos, les sacábamos las amígdalas, ¿sí? Esto ha cambiado mucho con el tiempo. Hoy la literatura te habla de dos episodios, pero te dicen que actualmente es muy individualizado en cada paciente, ¿sí? Y la verdad es que yo he visto un montón de flemones, ¿sí? Y yo no recuerdo que esos pacientes hayan regresado hasta ahora por un segundo flemón, por lo menos los que no han sido operados, o se habrán ido con otro médico, no lo sé, pero no los he visto más, ¿sí? Bien drenados, bien curados, por supuesto, se fueron, pero no he visto que hayan vuelto a repetir por lo menos un segundo flemón, ¿sí? Por eso, salvo que tengamos un paciente que te hace amigdalitis purulentas recurrentes y encima te hace un flemón,
pucha, bueno, acá me parece que la indicación es quirúrgica, ¿no? Ya. Y lo que se recomienda es la amigdalectomía en frío, ¿sí? En forma diferida, unos 30 o 40 días posteriores, ¿sí? Y la mayoría de los autores no recomiendan la amigdalectomía en caliente, como les comenté, por el riesgo de sepsis, ¿ya? Así que bueno, em, la clase no era muy larga, pero está interesante como complemento de las faringoamigdalitis superficiales, ¿sí? Bueno, chicos, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Doctor, buenas noches, disculpe. La diferencia entre el flemón y el acceso es que el flemón está bien delimitado, ¿no? Y el acceso... El absceso está bien delimitado. Ah, el acceso El está bien flemón es como delimitado. una celulitis. Claro, el absceso es una colección de pus. El flemón no. El flemón es Pero también un flemón eh, puede contener pus. no. No lo vas a encontrar porque está recién disecando los planos tisulares. Por eso no lo puedes drenar. Tú lo punzas y no encuentras nada. ¿Sí? Entonces No, primero viene a ser el flemón, doctor. claro, primero se forma el flemón o la Ya. celulitis, pero pasa que la celulitis hablamos de la piel, ¿sí? Pero acá en tejido mucoso se denomina flemón y eso no lo puedes drenar. Tú lo punzas y no encuentras nada, saca sangre, ¿sí? Entonces es mejor drenarlo cuando ya está accesado en la amígdala. Claro, no es que es mejor, es la indicación, porque el flemón no lo puedes drenar. Si no está consolidado, si tú quieres cortar un flemón, te vas a venir en una hemorragia, ¿sí? No vas a encontrar materia, no vas a encontrar una colección de pus, ¿sí? Pero tú tienes que drenarlo cuando hay una colección de pus. Y para eso lo tienes que punzar. Si lo vas a cortar, se te viene en sangre y después, ¿qué hacemos? Entonces, la punción es lo que te va a diferenciar si es un flemón o es una colección de pus o un absceso, ¿ya? Si no lo encuentras a la primera, puedes punzar un poquito más abajo, un poquito más al costado, hasta que encuentres la cavidad. Y ahí donde lo encontraste es donde le tienes que meter el tijeretazo para poder drenarlo, ¿ya? Gracias, doctor. Ok. ¿Alguna otra Doctor, pregunta, chicos? sí, había Dime. una pregunta. Sí. Usted mencionó que por daños de la endoscopía, en la clasificación era el acceso periamigdalino o retrofaringeo. En general es el retrofaringeo, ¿sí? Ajá. Pero, pero también te puede ocasionar un problema a nivel periamigdalino. El otro día hubo una emergencia en el hospital. Por supuesto que no voy a mencionar nombres, pero una paciente que estaban haciéndole un legrado uterino y comenzó con le hicieron una anestesia peridural, ¿no? Como cualquier paciente eh, em, que le hacen un drenaje, un legrado, no les hacen anestesia general. Y la paciente comenzó con una epistaxis severa, terrible, ¿sí? Y el anestesiólogo entró en un tema de desesperación, lógico, ¿no? Nadie le está echando la culpa. ¿Quién iba a pensar que le iba a venir una hemorragia nasal? Entonces, y la paciente solamente estaba con mascarilla y no podían contener la hemorragia y la tuvieron que intubar de emergencia y durante la intubación, sí, hubo, por ejemplo, una lastimadura del pilar anterior de la amígdala derecha, que tranquilamente podría haber terminado en un absceso también. ¿Te das cuenta? O sea, cualquier maniobra o procedimiento te puede generar en la zona, ¿sí? O un absceso periamigdalino o un absceso retrofaríngeo. Llegó un paciente recuerdo, hace un año y medio a mi consultorio, que había estado comiendo arroz con pato y se lastimó con el pato el pilar anterior de la amígdala izquierda. Vino con un dolor el tipo, ¿no? Había sacado la cita a la mañana porque no aguantaba el dolor. Había estado 2 días, dijo, se pensaba que era una amigdalitis, que iba a pasar. Yo le digo, bueno, la mañana no voy a atender, voy a atender en la tarde. Entonces sacó la cita en la mañana, porque no aguantaba el dolor, y cuando yo lo veo en la tarde, el tipo ya había drenado una colección
a nivel del pilar anterior, a nivel inferior, un agujero por donde estaba drenando materia. ¿Sí? Y todo por un hueso de pollo o de pato que le había raspado el pilar anterior. Y el tipo hizo un absceso. ¿Sí? O sea, si bien el tema de la endoscopía en general puede provocar mm, digamos, lesiones a nivel de la retrofaringe, también pueden ocasionar a nivel del pilar anterior y generar un problema de una colección, ¿ya? Todo esto mucho depende también de cómo está el sistema inmunológico de cada paciente. Bueno, paciente diabético son los que más se terminan complicando, ¿no? Ya, doctor, gracias. Y en el Ok, absceso periamigdalino era más frecuente por una faringoamigdalitis purulenta. claro, es lo más común, es lo más común, sí. El tema traumático es accidental, pues, ¿no? Es un accidente. Y sí me ha pasado ver pacientes con abscesos periamigdalinos que están siendo tratados por otros colegas como una amigdalitis aguda purulenta con un buen antibiótico y que llevan 4 o 5 días y no toleran el dolor. Y si dicen, tú hace una semana estoy tomando antibiótico, ya no tengo fiebre, pero no tolero el dolor. Y tú le ves yo le veía la amígdala y no veía bombamiento. Y me acuerdo clarito del caso de una chica, le digo, te voy a punzar por las dudas. Y resulta que la punzo y saco una colección de pus. Y la tuve que drenar en ese momento. Y la paciente, yo sabía, doctor, que usted me iba a solucionar. Sí, o sea, casualidad que lo encontré, porque la verdad no se me hubiera ocurrido tampoco en un pilar anterior que no estaba bombado que ibas a tener un absceso, pero menos mal que lo pensé. Y cuando la puncé lo encontré. Si no, lo que pasa es que no progresó porque la paciente estaba tomando, eh, eh, me acuerdo que en esa época existía el Sulbamox IBL, es amoxicilina con Sulbactam, que es un buen antibiótico, y lo tenía contenido, pero el dolor no lo podía tolerar, pues estaba la materia ahí contenida, ¿no? Doctor, ¿y cómo diferenciaríamos un flemón de una faringoamigdalitis? Porque en ese caso no saldría la colección. Y por la No se escucha. ver un abombamiento del pilar anterior, ni una asimetría, ¿sí? Entonces, un paciente con un absceso o con una faringoamigdalitis purulenta, no le vas a encontrar trismus. El paciente abre la boca normal, le duele, pero no tiene trismus, ¿sí? Entonces, hay algunas cosas eh, que no se te pueden escapar en ese momento, ¿sí? Y es muy raro, o sea, tú no vas a encontrar en una faringoamigdalitis un abombamiento del pilar, un desplazamiento del pilar y de la amígdala, una asimetría entre una hemifaringe y la otra. ¿Sí? Creo que queda muy claro, ¿no? En en la imagen, ¿dónde está? En esta imagen, ¿se ve en la pantalla? ¿Sí? Doctor, No, se ve un doctor, calendario. esta que Ah, comparte un calendario. Un calendario esta que comparte. calendario. Ok, ahí está. ¿Sí? Esta imagen, ¿sí? Nunca la vas a ver en una faringoamigdalitis. Acá tienes la úvula y vas a ver acá el abombamiento del pilar, ¿sí? O sea, la asimetría y la clínica es lo que te va a dar el diagnóstico diferencial entre una amigdalitis supurativa y un flemón. Pero es el hecho de punzarlo lo que te va a diferenciar un flemón de un absceso, ¿sí? ¿Está claro?
Sí, doctor, claro. Bien, chicos, ¿alguna otra pregunta, duda? ¿Mañana tienen clase de qué? Ya me olvidé. Mañana tienen clase con la doctora Gutiérrez de cuerpos extraños, ¿no? Ah, doctor. Sí, ¿Ah? doctor, parece. Ok. Y yo el sábado los veré con rinitis alérgica. Bien. Bueno, chicos, ¿alguna otra duda? Qué calor que hace. Todo claro. Bueno, chicos, entonces mañana nos veremos con lo de la rotación y el sábado nos encontraremos en la clase, ¿ya? Gracias, doctor. Que tengan buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias.